Estados Unidos mexicanos, viernes 23 de enero de 2026. Hoy vamos a meternos a fondo en el funcionamiento de la maquinaria del Estado para ver cómo se conecta con la vida diaria. Primero, las finanzas públicas. Vamos a seguir el rastro de una bolsa de más de 370,000 millones de pesos, desde la recaudación federal hasta el precio de la gasolina en la frontera. Después, un tema de impacto global. El Plan de México para eliminar por completo las sustancias que dañan la capa de ozono. También vamos a revisar cómo el dinero público llega a lugares muy concretos, como los refugios para mujeres víctimas de violencia. Y cerraremos con un cambio de reglas que redefine el poder en el país. El Instituto Nacional Electoral ahora también es el árbitro de la transparencia para los partidos políticos. Muy bien, vamos a desmenuzar el primer tema, el de Hacienda, que siempre es el más denso, pero es donde está el dinero. El punto de partida es un informe sobre la recaudación federal participable de diciembre de 2025. La cifra es de esas que marean, más de 370,000 millones de pesos, en un solo mes. Es una cantidad monumental. Pero fíjate que lo realmente fascinante no es el número en sí, sino lo que representa. Esa cifra es el corazón del pacto fiscal entre la Federación, los estados y los municipios. Imagina que es la gran cosecha nacional, y este documento es, pues, el manual de instrucciones para repartirla. Claro, no es un reparto al azar. Para nada. Se divide en distintos fondos con nombres muy técnicos, como el Fondo General de Participaciones, que se llevó la tajada más grande con más de 74,000 millones, o el Fondo de Fomento Municipal, con unos 3,700 millones. Y cuando dices que es un manual de instrucciones, te refieres a que es algo increíblemente complejo. El documento menciona 25 cuadros llenos de cálculos y fórmulas. Suena a algo que solo un actuario podría amar. Exacto, pero esos 25 cuadros son, en esencia, la fórmula secreta del reparto. No es solo decir a ti te toca tanto. La fórmula intenta ser justa, o al menos, técnica. Considera cuánta gente vive en cada estado, su nivel de pobreza, pero también, y esto es clave, cuánto se esforzó ese estado en recaudar sus propios impuestos. Ah, ¿es un sistema de incentivos? Justo. Por eso cada año vemos un debate feroz entre los gobernadores porque cada uno argumenta que la fórmula no le favorece lo suficiente. Es la gran negociación política anual, disfrazada de matemáticas. De acuerdo. Entonces ese dineral se reparte por todo el país. Pero dentro de esos mismos documentos de Hacienda hay algo que nos afecta de una forma mucho más directa al bolsillo cada semana: el precio de los combustibles. Se publicaron los estímulos fiscales al IEPS, y la noticia para la última semana de enero de 2026 es que el estímulo es de 0%. El gobierno aplica ese impuesto para que el golpe en la cartera no sea tan duro, sobre todo cuando los precios internacionales del petróleo suben. Entonces, si el descuento es 0, significa que estamos pagando el impuesto completo. ¿Qué nos dice eso? ¿Que el gobierno necesita recaudar más o que considera que los precios ya no están tan volátiles y podemos aguantar el costo total? Es la pregunta del millón, y probablemente es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, puede ser una señal de que la Secretaría de Hacienda percibe cierta estabilidad en los mercados energéticos y ya no ve necesario subsidiar el consumo. Por otro lado, no hay que olvidar que cada peso que no se da como estímulo es un peso que entra a las arcas del gobierno. Es una decisión de política fiscal pura y dura. Sí, se prioriza la recaudación sobre el alivio al consumidor en este momento. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque aunque el estímulo general sea 0, la historia cambia por completo si vives en la frontera. El acuerdo establece montos de estímulo muy específicos y diferentes para las regiones fronterizas con Estados Unidos y Guatemala. Exacto. Esto nos muestra una microeconomía en acción. Por ejemplo, en un municipio de Sonora como General Plutarco Elías Calles, pegado a Arizona, ahí el estímulo para la gasolina magna es de 3 pesos con 1 centavo por litro. Pero ojo, ese descuento solo aplica en una franja de 20 kilómetros desde la línea fronteriza. Ah, o sea que si te alejas un poco más. El estímulo va disminuyendo hasta desaparecer. ¿Y por qué esa diferencia tan marcada? ¿Qué se busca con esto? Se busca competir, es así de simple. Los precios de la gasolina en Estados Unidos, sobre todo en estados como Arizona o Texas, suelen ser más bajos que en México.
Sin este descuento fronterizo, se daría un fenómeno que los economistas llaman turismo de combustible. La gente de las ciudades mexicanas cruzaría la frontera solo para llenar el tanque. Claro, ¿y ese dinero se va del país? Exactamente. Al dar este estímulo, el gobierno intenta que las gasolineras mexicanas de la franja fronteriza puedan ofrecer un precio competitivo y mantener a esos clientes. Es una estrategia económica muy localizada. Fascinante. Pasamos de una fórmula matemática para repartir miles de millones a una decisión para influir en dónde decide una persona llenar su tanque. Y hablando de cómo se usa ese dinero federal, una parte importante se destina a cumplir compromisos que México tiene a nivel mundial, lo que nos lleva directamente al siguiente tema, el medio ambiente. Es una transición perfecta, porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acaba de publicar un acuerdo clave. Define cuánto podemos consumir en México de unas sustancias llamadas hidroclorofluorocarbonos, los HCFC, de aquí a 2030. Suena muy técnico, pero es un paso gigantesco. A ver, aterricemos el concepto. HCFC. ¿Qué son? ¿Y por qué nos deberían importar? Son los gases que se usaban hasta hace no mucho en casi todos los sistemas de refrigeración, aires acondicionados y en algunos aerosoles. El problema es que, cuando se escapan a la atmósfera, se comen literalmente la capa de ozono. El escudo que nos protege de la radiación ultravioleta. Exacto. Y este acuerdo es la hoja de ruta de México para cumplir con uno de los tratados internacionales más exitosos de la historia, el Protocolo de Montreal. El que se firmó en los años 80 para salvar la capa de ozono, ¿cierto? El mismo. Y es una verdadera historia de éxito global. El acuerdo que se publica ahora establece un calendario muy estricto. El objetivo de México es contundente: llegar a una reducción del 100% en el consumo de estas sustancias para el 1 de enero de 2030. 100%, o sea, ¿ya no se podrán importar ni producir? Correcto. De hecho, el documento especifica que para algunas de las más dañinas, como el HCFC 141b, que se usaba mucho para espumas de aislamiento, la meta de consumo cero ya se alcanzó. Es la prueba de que la regulación funciona, entonces. Sí, cuando se implementa bien, funciona. Entonces, estamos viendo la etapa final de un plan a largo plazo. ¿Y qué pasa con todos los equipos que todavía usan estos gases? Esa es la parte crucial de la implementación. La política no es solo prohibir, es facilitar la transición. El enfoque del gobierno, según el documento, es apoyar a las empresas y a los técnicos en refrigeración para que adopten y se capaciten en el uso de sustancias alternativas. Ok. Y aquí hay un doble beneficio muy importante. Las nuevas alternativas no solo son seguras para la capa de ozono, sino que además se busca que tengan un potencial de calentamiento global bajo o nulo. Se atacan dos problemas con una sola estrategia. Justo, es una política ambiental muy inteligente. De acuerdo. Pasamos de las finanzas a gran escala a la política ambiental global. Ahora vamos a aterrizar aún más y ver cómo ese presupuesto federal se traduce en ayuda directa a personas en situaciones de vulnerabilidad. La Secretaría de las Mujeres modificó varios convenios para ampliar los subsidios a refugios que atienden a mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Y lo que es realmente revelador en estos documentos no es solo el aumento del dinero, sino el nivel de detalle sobre en qué se puede gastar. No es una partida presupuestaria abstracta que dice apoyo a refugios, para nada. Es una lista de conceptos de gasto que nos da una radiografía de las necesidades reales y urgentes de estos lugares. ¿Qué tipo de gastos incluye? Porque uno podría pensar en comida, apoyo psicológico, lo obvio. Sí, claro, eso está incluido. Pero la lista va mucho más allá y nos muestra la cruda realidad de mantener un lugar seguro. Incluye conceptos tan básicos como albañería, plomería, pintura e impermeabilización. Vaya. También equipamiento de seguridad como cámaras de vigilancia, cercas electrificadas y alarmas. E incluso gastos operativos como servicios de contabilidad, nutrición y limpieza. Es increíble. Cuando uno piensa en apoyar una causa así, rara vez piensa en que la seguridad de las personas depende de que el techo no tenga goteras o de que la tubería del baño funcione. Totalmente. Esta lista le pone una cara muy humana y muy práctica al presupuesto. Nos recuerda que un refugio es, antes que nada, un edificio que necesita mantenimiento constante para ser un verdadero hogar seguro.
Totalmente. Es la conexión directa entre una firma en un documento en la Ciudad de México y la reparación de una pared húmeda en un refugio en Veracruz. Muestra la infraestructura básica que se necesita para poder ofrecer servicios más complejos como la terapia o la asesoría legal. Sin un espacio físico seguro y funcional, todo lo demás se vuelve imposible. En esa misma línea de facilitar el acceso a la ayuda, la Secretaría de Salud publicó un acuerdo que busca simplificar trámites en los centros de integración juvenil. Se establece un formato único para solicitar tanto tratamientos contra el consumo de sustancias como servicios preventivos. Si conectamos los puntos, vemos un patrón. Es un esfuerzo por estandarizar y, en teoría, agilizar la burocracia para quienes necesitan ayuda en un momento de crisis. En lugar de tener múltiples formas y procesos, se unifica todo. El formato detalla los tipos de talleres que se pueden solicitar, y la lista es muy amplia. Habilidades para la vida, prevención de consumo de drogas. Salud mental y emocional. Sí, manejo de estrés, depresión y ansiedad. Suena bien en papel, pero ¿realmente un formulario único hace la diferencia? Puede parecer un cambio menor, pero en el mundo de la administración pública, la simplificación de trámites es fundamental. Para una familia o un joven que está lidiando con un problema de adicción o de salud mental, tener que navegar un sistema burocrático complejo puede ser la barrera definitiva que les impida pedir ayuda. Es un obstáculo más, cuando menos lo necesitas. Exacto. Un formulario claro y unificado reduce esa carga administrativa y puede ser la diferencia entre que alguien acceda al servicio o se dé por vencido. Es un intento de hacer que la maquinaria del Estado sea un poco más amigable. Muy bien, hemos ido de lo macro a lo micro, del reparto de miles de millones a un formulario. Y ahora llegamos al último punto, que es un cambio estructural con implicaciones enormes para el sistema político. El Consejo General del INE, el Instituto Nacional Electoral, acaba de expedir un nuevo reglamento. Pero no es sobre elecciones, es sobre el INE asumiendo un nuevo rol como autoridad en materia de transparencia y protección de datos. Esto es un cambio tectónico. Hay que recordar el contexto. En diciembre de 2024, una reforma constitucional extinguió al INAI, el instituto que antes se encargaba de la transparencia a nivel federal. Esa función para los sujetos obligados del ámbito electoral, o sea, los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes, ahora recae directamente en el INE. Entiendo. Este nuevo reglamento, de 122 artículos, es básicamente el manual de operaciones para esta nueva y gigantesca responsabilidad. Pero espera, ¿esto no genera un posible conflicto de interés? El INE es el árbitro que organiza las elecciones y regula a los partidos, y ahora también será el vigilante que los obligue a ser transparentes y les imponga sanciones si no lo son. ¿No es como poner al mismo árbitro a pitar el partido y a revisar las finanzas de los equipos fuera de la cancha? Esa es exactamente la crítica y el debate central que surge con esta reforma. Por un lado, el argumento a favor es que el INE ya tiene una estructura robusta, conoce a fondo a los partidos políticos y puede ejercer esa función de manera eficiente, centralizando la fiscalización. La idea es que ya los tiene bajo la lupa, así que es un paso natural. Digamos que sí, esa es la lógica. ¿Y el argumento en contra? El argumento en contra, que es muy potente, es precisamente el del conflicto de interés y la sobrecarga de funciones. El INE tiene como misión principal garantizar elecciones libres y justas. Añadirle la tarea de ser el garante de la transparencia, que implica resolver disputas, forzar la entrega de información que los partidos quieren ocultar y sancionarlos, podría politizar al instituto. O distraerlo de su función primordial. O distraerlo de su función primordial, exacto. La pregunta es si tiene la capacidad, la independencia y los recursos para hacer ambas cosas bien sin que una contamine a la otra. Este reglamento nuevo, ¿qué establece exactamente? Establece todas las reglas del juego. Define cómo se va a integrar la nueva Comisión de Transparencia y Acceso a la Información dentro del Consejo General del INE, cuáles serán sus atribuciones, cómo será el procedimiento para que un ciudadano presente un recurso de revisión si un partido le niega información, cómo se harán las verificaciones para asegurar que los partidos publiquen todo lo que deben y, muy importante, cómo se impondrán las sanciones. En esencia, el INE deja de ser solo el organizador de elecciones para convertirse también en el guardián de la transparencia del sistema de partidos. Sí, es un experimento institucional de gran calibre. Se fijó en 17 pesos con 48 centavos por dólar.
La tasa de interés interbancaria de equilibrio, la TIE de fondeo, quedó en 7.04%, y también se publicó el valor de la UDI para los próximos días. Son datos que, aunque parezcan aislados, reflejan todo lo que hemos hablado. El tipo de cambio afecta el precio de las gasolinas, la tasa de interés influye en las decisiones de gasto del gobierno, y el valor de la UDI impacta los créditos y deudas de millones de personas. Son el tablero de control de esa gran maquinaria, y al revisar todos estos documentos del día de hoy, desde la fórmula complejísima para repartir 370.000 millones de pesos hasta el detalle de un formulario para un taller de salud mental, emerge una imagen muy clara. Vemos por un lado la maquinaria del Estado en su máxima expresión, abstracta, masiva, operando con coeficientes y acuerdos que impactan a 130 millones de personas. Y por otro lado, vemos el intento de esa misma maquinaria por aterrizar en lo concreto, en lo humano. La reparación de una tubería en un refugio, el precio de la gasolina en un pueblo fronterizo, o la eliminación de un gas en un viejo refrigerador. La pregunta que queda flotando, y que quizás no tiene una sola respuesta, es ¿qué tan bien calibrada está esa conexión? ¿Logra esa enorme maquinaria burocrática moverse con la agilidad y la precisión necesarias para resolver los problemas reales en la vida cotidiana de la gente?